Buen día, vamos a esta ocasión a ver el último video correspondiente a la unidad número 2. En este video vamos a ver lo que son los temas del fenómeno de reflexión y sobre todo lo que viene siendo el rayo láser y sus aplicaciones. ¿Sí? Como ya habíamos comentado en uno de los videos anteriores, en esto hay que tomar en cuenta que estamos viendo definiciones de temas relacionados con la luz. Recordaremos que la luz es radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista. ¿Sí? Algunas de las características que hemos manejado pues ha sido precisamente su capacidad de refracción, que es cuando la luz cambia de trayectoria al entrar a un medio transparente o semitransparente, que ya vimos en el video anterior. En esta ocasión estaremos hablando más bien de la propagación rectilínea de la luz, cuando la luz viaja en línea recta, y sobre todo de la reflexión, que es cuando la luz incide en una superficie lisa y regresa a su medio original. ¿Sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, en los espejos, en donde un rayo de luz se recibe en un cierto ángulo con respecto a la normal y se ve reflejado en dirección contraria, pero en el mismo ángulo con respecto a la normal. Esa es la reflexión. Y aquí lo podemos ver precisamente, el ángulo de incidencia, el cual es tomado a partir de la normal. Esto es en posición perpendicular a la superficie de reflexión. En ese mismo ángulo es que el ángulo es nuevamente rebotado. ¿Sí? Es exactamente el mismo ángulo. ¿Sí? Es ahí donde vamos a tener nosotros precisamente esas características y que ya comentábamos en otra ocasión. Ahora bien, esto nos lleva a lo que viene siendo el tema de espejos. Uno de los elementos, los cuales es una superficie de vidrio o un cristal con un cierto recubrimiento de plata en su superficie, el cual garantiza de que los rayos de luz puedan verse reflejados o las imágenes puedan verse reflejados. En este caso, los espejos, estaremos comentando de que se clasifican en dos categorías principales: los espejos planos, que es como el que tenemos en la imagen del lado izquierdo, pero también ahí tenemos los espejos esféricos, y a partir de los espejos esféricos tendremos espejos convexos y cóncavos. ¿Sí? Por un lado, de los espejos planos no creo que haya mayor problema. Podemos identificar exactamente cuáles son y cómo la reflexión ocurre ahí de manera bastante simple. Es una superficie lisa y pulida, un rayo de luz se puede ver reflejado sin mayor problema. De ahí pasamos a los espejos esféricos, los cuales la luz sí va a tener ciertas características a la hora que se refleja, por el hecho de que las caras de la esfera pues van a tener unas ciertas características dependiendo de la curvatura que ellos tengan. Por ejemplo, tenemos dos tipos de espejos esféricos: los convexos y los cóncavos. ¿Sí? Los convexos a veces también llamados divergentes y los cóncavos a veces también llamados convergentes. El primero de ellos, los espejos convexos, son aquellos que presentan una zona reflectora en dirección a la fuente de luz. Su superficie es curva, la cual es supuesta a la de los espejos cóncavos. ¿Sí? La curvatura de esta, o sea, es de alguna manera de un punto de la circunferencia de la esfera hacia atrás. En otras palabras, a estos espejos también se les llama a veces divergentes, o son aquellos que tienen la típica característica de espejos de ojo de pez, que en ocasiones se les llegan a llamar. ¿Sí? ¿Dónde los vemos habitualmente? Pues los vemos, por ejemplo, como accesorios de seguridad. ¿Sí? Y en la imagen inferior podemos ver cómo esos espejos reflejan los rayos de luz, en donde llegan a la superficie y salen reflejados en ciertas direcciones, dependiendo de ciertas ecuaciones.
y esquematizaciones que estaremos viendo sobre la marcha. Por otro lado, del lado derecho tenemos los espejos cóncavos. Estos espejos cóncavos son aquellos en donde la superficie reflectante se encuentra en el interior de esa especie como de circunferencia, ¿sí? El área reflectante se encuentra en el interior de esa semisfera. También son considerados convergentes porque los rayos de luz que llegan al interior de esa esfera reflectante convergen en un punto que va a ser el llamado punto focal, ¿sí? Y pues este es el tipo de espejos que han dado lugar sobre todo a la mayoría de los telescopios, ¿sí? Entonces vamos a ver características de cada uno de ellos y también sus aplicaciones. Por lo pronto, los espejos convexos son de este tipo. Son espejos como por ejemplo los que llegamos a ver en las tiendas, a la salida de los estacionamientos, aquellos que por su redondez ayudan precisamente para las labores de vigilancia, ¿sí? Ok, luego después de ello tenemos los espejos cóncavos, que son aquellos espejos que son reflectantes en su superficie interior de esa semiesfera. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de esos en donde la superficie reflectante es la del interior. Y otros casos que tenemos, por ejemplo, uno ya cada vez más común, son por ejemplo estas estufas solares, las cuales son unas especies de discos o espejos cóncavos, los cuales reciben los rayos de sol y esos rayos de sol se reflejan hacia el punto focal, la parte central, en donde hay una estructura en donde está montado, por decir, para la cacerola o el sartén, y que se empiecen a cocinar los alimentos exclusivamente con los rayos del sol, ¿sí? Pues bien, este tipo de espejos también son muy comunes en aquellas plantas que son para la generación de energía térmica o energía eléctrica por medio de plantas solares. Un ejemplo es el que tenemos aquí, son unos discos que parecen ser como unos discos parabólicos, los cuales de alguna manera concentran los rayos del sol en un punto focal que se encuentra precisamente en este contenedor, y ese contenedor es el que se encarga de concentrar ese calor para posteriormente generar, por ejemplo, electricidad. Hay plantas muy complejas ocupando muchas hectáreas con espejos que concentran los rayos del sol en una torre así elevada, en donde los rayos del sol convergen y generan enormes temperaturas producto de la radiación solar. Entonces, en estos sitios, por lo regular, lo que hay en la parte superior, hay alguna especie de contenedor que calienta, pues, por ejemplo, sustancias como pueden ser aceite, a tan altas temperaturas que al rato el calor puede ser convertido en electricidad. Entonces son algunas de las aplicaciones que tienen los espejos cóncavos, ¿sí? Los espejos cóncavos también tienen que ver con la fabricación de los instrumentos astronómicos conocidos como telescopios. Por un lado, la refracción nos permite tener un telescopio como el que inventó Galileo Galilei en su momento, a base exclusivamente de lentes. Esos son los llamados telescopios refractores, pero a partir de ahí tenemos puros telescopios que son de espejo o reflectores. Son aquellos como por ejemplo el newtoniano, porque fue inventado por Isaac Newton, en el cual los rayos de luz de los planetas o las estrellas entran hacia el interior por toda la longitud del tubo del telescopio, rebotan en un espejo precisamente con estas características que comentábamos, y de ahí van a parar un espejo secundario en la entrada del telescopio, y de ahí se desvían 90 grados para salir
directamente a lo que viene siendo el ocular, que es por donde nosotros observamos, ¿sí? Los rayos de luz entran de esta manera al telescopio, rebotan y salen hacia nuestro ocular en la parte lateral. De ahí tenemos otros telescopios como el Smith-Cassegrain, que es un telescopio muy compacto, el cual tiene un juego de espejos, un espejo primario con esa curvatura que comentábamos y que lanza la imagen, la concentra hacia un espejo secundario y de ahí se lanza por una abertura central con un ocular para que nosotros podamos estar observando. Esta imagen de aquí es muy al estilo de lo que sería un Cassegrain, pero ya estos otros son conocidos como Mascutop Cassegrain o Smith Cassegrain. Prácticamente son el mismo tipo de telescopios, simple y sencillamente cambian ciertas características de la manera en que manipulan los rayos de luz para aumentar las imágenes y podamos ver objetos muy distantes. Aquí en este diagrama es un poquito más claro. Tenemos el espejo refractor porque refracta, utiliza el fenómeno de refracción por medio de los lentes, y los telescopios reflectores o que usan el fenómeno de la refracción como es de la reflexión, como es el caso del newtoniano o el catadrióptico, ¿sí? Ok, ¿en dónde más tenemos aplicaciones de estos instrumentos? Sobre todo de lo que viene siendo el procedimiento en el cual los rayos de luz viajan a través de superficies que los permiten estar reflejando hasta llegar a un destino, pues por ejemplo la endoscopía. Hay tanto endoscopía industrial, este es una endoscopia industrial en el cual se utiliza por medio de una especie de cable de fibra óptica. El extremo se mete, por ejemplo, en alguna instalación estrecha o en algún equipo que se está analizando y con eso podemos observar algo que no es tan accesible al ojo humano, ¿sí? Y lo podemos captar en una pantalla. También en la medicina existen los endoscopios médicos, los cuales pues habitualmente se introducen ya sea por las fosas nasales o inclusive la boca y nos permiten llegar a ciertas zonas como podrían ser por ejemplo el esófago, el intestino, el estómago, etc. ¿Sí? Entonces son aplicaciones que en determinado momento tenemos de algo que vamos a ver más adelante también, que vienen siendo la fibra óptica. Pero pues para antes de hablar de fibra óptica, pues teníamos que hablar precisamente de la reflexión y la refracción. Bueno, otro de los temas que tenemos aquí tiene que ver con el láser, el rayo láser y sus aplicaciones. Por lo pronto, ¿qué es el rayo láser? Bueno, en la unidad 3 vamos a ver el tema de mecánica cuántica, pero ya habíamos comentado algo al respecto de ello cuando empezamos esta unidad 2, cuando hablamos que la luz tenía ciertas características que eran tanto de partículas como de ondas, pero ese comportamiento era dado por la teoría cuántica que decía que la luz era producto de ciertos paquetes energéticos llamados fotones. Pues bien, estos fotones vienen siendo paquetes de energía que en determinado momento pueden ser absorbidos o emitidos por los átomos de la materia, ¿sí? Simple y sencillamente, por ejemplo, hay una partícula que puede estar orbitando a un núcleo de un átomo y de repente cuando recibe, por ejemplo, cuando recibimos un fotón o un cuanto energético, esa partícula pasa de una órbita inferior a una órbita superior al momento que se carga con esa subpartícula o fotón que recibió. Lo absorbe y aumenta su nivel orbital. Pero también llega un momento en que, por ejemplo, ese electrón que está orbitando el núcleo libera ese fotón y baja a una órbita inferior más cercana al núcleo, ¿sí? Bueno, estas características de absorción de fotones o cuantos de luz y de emisión espontánea también se llegan a utilizar con el láser. El principio del láser es simple y sencillamente que estamos hablando de algo
que se llama una emisión de radiación estimulada de luz amplificada, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que un rayo láser se produce al momento que nosotros tenemos una sustancia la cual puede ser bombardeada por esta radiación estimulada, ya sea pueden ser microondas, pueden ser fotones, y esos fotones inciden sobre el material del cual está construido ese láser, lo excita, genera una estimulación tal que al rato esos fotones tratan de ser liberados precisamente por lo que viene siendo la superficie semitransparente del rayo láser. Y de esa manera, por ejemplo, nosotros aquí podemos tener nuestro objeto de emisión o de estimulación, que puede ser un gas, puede ser un cristal como por ejemplo un cristal de rubí, ¿sí? Y los átomos de ese cristal de rubí, por ejemplo, se ven excitados por el bombardeo de fotones que es producido por una fuente de energía, ¿sí? Por ejemplo, aquí esa fuente de energía es una especie de lámpara que emite fotones por medio de una espiral que rodea precisamente al cilindro donde está la barra de rubí. Esa emisión de fotones que se generarían en ese material de la barra de rubí no pasaría realmente a gran cosa, porque esa radiación se ve de alguna manera contenida por una especie de espejos que se encuentran en ambos extremos. Eso hace que pues los fotones pasen de un lado a otro, brinquen de un lado a otro, hasta que finalmente escapan por uno de los extremos, en este caso este extremo. ¿Por qué? Pues porque sucede que mientras el espejo de fondo es 100% reflector, el del frente solamente es 95%. Entonces va a llegar un momento que esos fotones altamente estimulados van a lograr escapar de esa especie de contenedor y salir por este espeso reflector al 95%. Lo que salga a partir de ahí va a ser una radiación altamente energética y coherente que nosotros conocemos como un rayo láser, ¿sí? Espero que esta otra imagen sea un poquito más clara, en donde podemos ver precisamente de que dentro de esa cámara nosotros podemos tener un objeto como podría ser la barra de rubí. Tenemos una lámpara que está emitiendo esa radiación o esos fotones. Esa radiación son cuantos de luz, fotones, que inciden sobre el material de este caso, por ejemplo, la barra de rubí, y provoca que esa energía posteriormente sea reemitida, pero pues se va a ver reemitida y la única manera de salir va a ser siguiendo el eje de la barra de rubí. Esa radiación va a estar rebotando entre los espejos hasta que finalmente logra salir por este espejo semirreflectante que solo llega al 95% de reflexión. A partir de ese momento es que tenemos un rayo láser siendo emitido por uno de los extremos. Y aquí, por ejemplo, tenemos distintos emisores de rayos láser. Podemos ver inclusive que algunos son hasta de colores, dependiendo de la radiación, dependiendo del material que es estimulado por esos fotones o esos cuantos de luz. Inclusive va a haber rayos láser que el rayo coherente emitido por el láser no lo alcancemos a ver, sea invisible a nuestra vista, porque como les digo, por ejemplo, hay rayos, hay ciertas radiaciones tipo láser que son generados por ondas de microondas, los llamamos Maser. Entonces, eso no los vamos a poder ver,
pesar de que son muy energéticos. Hay algunos que emiten en el infrarrojo, hay algunos otros que emiten en el ultravioleta. Entonces, son rayos láser que emiten en una frecuencia tal que no van a poder ser perceptibles por nuestra vista. ¿Sí? Algunas de las propiedades que tiene el rayo láser, esto lo van a poder ver posteriormente con más calma en las diapositivas, es que es una luz monocromática, porque toda tiene la misma frecuencia, una frecuencia muy estrecha, y por lo tanto toda la emisión de luz que sale del aparato láser es monocroma, tiene la misma coloración, el mismo tono. También es monodireccional, porque las ondas de luz que son emitidas, todas siguen prácticamente la misma dirección. Y la tercera es que es una luz coherente, es decir, todas las ondas luminosas conservan una relación de fase, de tal manera que esta es constante y pues no se anula, la luz no se disipa, sino que sigue totalmente en una línea recta. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos un foco, una lámpara, la luz de esa lámpara, si bien tiene una cierta dirección, nosotros podemos notar que esa luz se va dispersando hacia los lados. En el rayo láser no pasa eso porque es una luz coherente. Esa luz sigue una dirección que es totalmente recta. Son algunas de las propiedades de los rayos láser y hay gran infinidad de rayos láser. Hay algunos láser que son los llamados rayos láser de estado sólido. Algunos de ellos, por ejemplo, son los láseres de neodimio, que es un material que le llaman granate de aluminio e itrio. Y uno de los más famosos pues es el láser de rubí, ¿sí? Que es aquel rayo láser, el rojo, el tradicional que en ocasiones vemos. Hay láseres que son generados por medio de gases, como son las mezclas de helio o helio-neón, ¿sí? Hay láseres que son, por ejemplo, de dióxido de carbono, que generan un rayo láser que emite en el infrarrojo, así que ese tipo de rayo láser nosotros en ocasiones no lo vemos, pero es un rayo láser altamente energético porque es utilizado para cortar materiales, ¿sí? Hay otros rayos láser que funcionan a base de gases muy reactivos, como es por ejemplo el cloro y el flúor, ¿sí? Y que generan una radiación que se despide en el rango de la luz ultravioleta. En otras palabras, este tipo de láseres exímeros, así llamados, de cloro y flúor, pues no los podemos ver a simple vista. Hay otros láseres que utilizan los llamados láseres de colorantes, ¿sí? Con tintes orgánicos. Hay otros que son los llamados láseres semiconductores, a veces también llamados láseres de diodo, que son, por ejemplo, ese tipo de rayos láser que teníamos nosotros en nuestro CD, en nuestro DVD o en nuestro Blu-ray. Es un láser de relativamente baja potencia, pero pues que nos ha proporcionado una serie de gadgets tecnológicos en nuestra vida diaria, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que en ocasiones hay ciertos láseres que son de onda continua, pueden estar emitiendo su rayo de luz de manera continua y otros son láseres pulsados. En este caso son láseres que se generan esta radiación estimulada y la disparan o la lanzan a manera de pulsos, pero no es un rayo de luz constante, ¿sí? Entonces, así por el estilo, pues son algunos de los rayos láser que podemos nosotros identificar o catalogar. Aquí les estaré yo proporcionando una tabla en la cual van a poder ustedes observar precisamente todos los diferentes tipos de rayos láser que existen, de qué el nombre que reciben esos rayos láser, de qué están hechos o cuál es el material que es estimulado, de qué tipo de medio activo son, si son sólidos, si son gases, el rango de frecuencia de emisión, el tipo de coloración que emiten, si son visibles o son invisibles cuando se emiten, por ejemplo, en el infrarrojo o el ultravioleta. Vean, por ejemplo, este láser
que es en la gama de las microondas o de los rayos X, ¿sí? Entonces es un rayo láser de muy alta potencia, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estos rayos? Bueno, aquí tenemos si son continuos o pulsados, la potencia energética que emiten esos rayos y algunos de los usos que se le dan. Por ejemplo, el de helio neón, que es el rojo, es utilizado en los lectores de código de barra, por ejemplo, de los supermercados, ¿sí? Los que son utilizados en los espectáculos son de iones de argón, ¿sí? Los que se utilizan para corte, por ejemplo, de metal, corte de madera, corte a lo mejor de tela para los patrones que utilizan las maquilas, o que se utilizan en soldadura, o que inclusive se utilizan en cirugía para cicatrización, pues es el láser de CO2 o dióxido de carbono, ¿sí? Que emite en el infrarrojo. Ese láser es emitido y no lo vemos, pero por ejemplo, cuando entra en contacto con las venas del cuerpo que son rojas, en ese momento alcanzamos a ver cómo empieza a quemar o cicatrizar, ¿sí? Entonces, es por ejemplo el tipo de láseres que se utilizan en operaciones oftálmicas. Cuando una persona sufre un derrame en la retina, pues utilizan este tipo de rayo láser para causar una cauterización en la retina y hacer que ese vasito sanguíneo que estaba con una hemorragia, pues con la quemadura quede sellado y ya no genere mayor hemorragia, ¿sí? Entonces tenemos otros distintos rayos, por ejemplo los gases, los de gases o los químicos que trabajan en el infrarrojo, que no son visibles, pero son utilizados, por ejemplo, en armamento. Son aquellos láseres que son utilizados para señalizar, por ejemplo, un tanque o un avión en vuelo, de manera tal que ese vehículo es marcado y un misil que sea lanzado puede dar en el blanco gracias a que el objetivo a destruir es iluminado por este rayo láser, ¿sí? Tenemos otros tantos más, el de rubí, que es uno de los clásicos, es utilizado para investigación. Tenemos otro tipo de láseres como es el semiconductor o de diodo, que como dijimos es utilizado para comunicaciones, es utilizado con la fibra óptica, es utilizado en los lectores de CD o de DVD, así por el estilo, ¿no? Entonces, pues tenemos de muy diversos tipos. Y pues aquí vemos precisamente algunos de esos tipos de rayos láser. Ahí tenemos, por ejemplo, el de cristal de alejandrita, el de neodimio, el de rubí, el de argón, el llamado de hexímero, el de dióxido de carbono CO2, y tenemos la frecuencia en las cuales más o menos son emitidos esos rayos láser, ¿sí? Y pues en las aplicaciones, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros más fácilmente identificamos? Pues como parte de tecnología de la información, lo identificamos, por ejemplo, en la fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica, los cables de fibra óptica, de los cuales algunos de ellos podemos ver aquí en las imágenes y aquí podemos ver sus terminales, que son un poco diferentes de las terminales de otro tipo de cableados como el RJ45. Pues bueno, son el tipo de terminales de un cable de fibra óptica, algo que ya es muy comúnmente ahora, por ejemplo, inclusive hasta en el internet. La estructura de un cable de fibra óptica, pues en el centro va precisamente el cable de fibra óptica, el cual los datos se transmiten por medio de pulsos de rayos láser, y todos estos alrededor tienen una serie de capas protectoras que evitan que esta fibra óptica se dañe por la torsión o por condiciones extremas en el exterior, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos equipos, equipos de redes de intercomunicación a los cuales llegan los cables de fibra óptica. ¿Cómo funcionan? Pues simple y sencillamente nosotros tenemos un aparato, una especie de módem, codificador de codificador, recibe la señal de pulsos digitales o binarios, se codifica y con ello se genera ya sea una señal analógica o digital. Por lo regular, si vamos a usar una
cable de fibra óptica va a ser digital y es interpretado por una serie de pulsos de luz del diodo que va a generar el pulso láser. Entonces eso es lanzado por la fibra óptica, ¿sí? El rayo láser se ve rebotado por las paredes interiores reflexivas de esa fibra óptica y finalmente el rayo láser llega a un pequeño sensor o fotodiodo que lo capta y convierte esa señal en una señal analógica, una señal digital que es decodificada para convertirla nuevamente en unos y ceros y que de esa manera tengamos la información nuevamente en nuestras redes. Entonces, aquí podemos ver un corte esquemático de cómo sería el uso de nuestros cables de fibra óptica que utilizamos en redes. La información se lanza, como dijimos, por medio de un rayo láser, por la fibra óptica, de esa manera viaja y finalmente llega a un extremo en donde tenemos un detector o fotodiodo. La información, los unos y ceros, viajaron como pulsos de rayo láser y cuando llegan finalmente al otro extremo son reinterpretados para convertirlos nuevamente en unos y ceros. Pues bien, así es como viaja la mayoría de la información de nuestro mundo, así es como viaja la información en nuestro Internet. Ahora bien, si ustedes creían que el gran caudal de información que se transmite, por ejemplo, por Internet, se transmite vía satélites, están totalmente errados, porque la transmisión en vía satélites es diferida, es más tardada, es más costosa. Realmente nuestra información, realmente los datos que transmitimos nosotros por Internet viajan por cables submarinos o transatlánticos, ¿sí? Entonces, en las costas hay estaciones las cuales llega la información y son pasadas un cable transatlántico, ¿sí? O un cable submarino que es enterrado en tierra y finalmente va viajando por todo el lecho marino, ¿sí? Hasta llegar hasta el otro extremo, ¿sí? Aquí podemos ver un corte esquemático de estos cables y aquí lo vemos también en fotografía y en el centro pues tenemos las fibras ópticas que nos van a estar transmitiendo la información a base de pulsos de luz. ¿Sí? Otras aplicaciones de la reflexión, pues recordemos que ya lo habíamos comentado, que son estos espejos reflectores que se encuentran en la superficie lunar, puestos por las misiones Apolo y que son utilizados por los astrónomos de Tierra para calcular con mucha precisión la distancia de la Tierra a la Luna. Lanzan el rayo láser desde un observatorio, incide en este espejo, en el interior tiene una especie de espejos complejos que hacen que el rayo de luz regrese en la misma dirección y con ese regreso, tomando el tiempo que tarda en ir y venir, se calcula la distancia de la Tierra a la Luna. Otra de las aplicaciones que tienen estos rayos láser son en la óptica adaptativa, también en la astronomía. Sucede que los observatorios en la actualidad tienen unos instrumentos muy ingeniosos con los cuales pueden hacer que las imágenes sean más nítidas. Uno de los grandes problemas de la astronomía aquí en Tierra es que nuestra atmósfera en ocasiones se turbia por el polvo, por las capas de aire caliente que a veces hay en nuestra atmósfera, por la contaminación, y eso hace que las imágenes no sean tan nítidas como debían. Pero en la actualidad los observatorios cuentan actualmente con una tecnología que se llama óptica adaptativa, que cuando hacen observaciones lanzan un rayo de luz a un punto muy cercano a la observación que están haciendo y de esa manera genera una especie como de estrella artificial que los equipos de cómputo deben saber perfectamente cuáles son las características luminosas que debería de tener. Cuando ven que por esa atmósfera turbia esas características no son lo que deberían ser, empiezan a activar una especie de servomecanismos que adaptan la superficie del espejo principal del telescopio para hacer ajustes que permitan
captar una imagen más nítida. Aquí lo podemos ver en cómo primero se veía borroso y ahora sí podemos identificar unas fuentes de luz lejanas. Lo mismo pasa en estas imágenes de estos cúmulos de estrellas muy distantes que son captadas por el telescopio Magallanes. Si se fijan, la primera imagen pues se ve muy borroso. Una vez que se utiliza esta técnica de óptica adaptativa mediante rayo láser, pues la imagen ahora sí se puede hacer más nítida. Y vamos a casos todavía más impresionantes. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Neptuno. Neptuno es el planeta más distante del sistema solar, al grado que es muy difícil verlo con telescopios. Si nosotros lo viéramos con un telescopio potente y convencional, lo veríamos así como una esfera luminosa de color azul bastante borrosa, pero en el momento que se usa esa óptica adaptativa por medio de rayo láser, se puede hacer una imagen muchísimo más nítida, al grado tal que podemos ver precisamente aquí algunas nubes que hay en Neptuno, y podemos inclusive captar las bandas de nubes que nos permiten deducir cuál es el eje de rotación del planeta, ¿sí? De la misma manera, vean estas imágenes, son imágenes de la superficie lunar. Estas son las imágenes que nosotros captaríamos de la superficie de la Luna. Al momento que se utiliza la óptica adaptativa, podemos ver que las imágenes son más nítidas y podemos observar detalles que en la otra imagen pues no alcanzaríamos a notar. Entonces, así es como funcionan estos rayos láser que utilizan la tecnología ópticas adaptativas. Los telescopios de la agencia del Observatorio Europeo del Sur, que se encuentran en Chile, utilizan varios de esos rayos láser para precisamente hacer las adaptaciones debidas en los equipos con los que se cuentan. Y pues precisamente estos observatorios, al tener este tipo de instrumental, como les digo, son capaces de, al momento que emiten ese rayo láser, generar una especie de estrella artificial aledaña a las imágenes que están captando los telescopios, y el equipo, el instrumental del telescopio empieza a ajustar precisamente unos servomotores que manipulan cada uno de los fragmentos del espejo principal de forma tal que se pueda captar una imagen sumamente nítida de lo que viene siendo nuestro universo. Entonces, es una de las aplicaciones que tenemos de los rayos láser. Ustedes conocen muchísimas, desde los apuntadores de nuestras conferencias, desde el rayo láser que se utiliza inclusive para la depilación, y muchísimas cosas más, ¿sí? Pues bien, con esto nosotros pues prácticamente estamos dando por concluido lo que viene siendo el tema de esta sesión. La siguiente material que nosotros estaremos liberando pues ya sería el problemario de la unidad 2.